¿Qué pasaría si un loro en pleno funeral revelara un secreto que todos creían enterrado para siempre? En la tranquila mañana del funeral, cuando el sol apenas despuntaba detrás de las nubes grises y el aire parecía contener la respiración del mundo entero, la pequeña ciudad de Minca, en el corazón del Quindío, se reunió en el cementerio para despedir a Gisela, la niña de 8 años, cuya vida había iluminado cada rincón del vecindario con su risa transparente y su inocencia desbordante. Y mientras las personas avanzaban con pasos lentos entre las lápidas antiguas, llevando flores y lágrimas, nadie podía comprender cómo era posible que una criatura tan llena de vida hubiera partido tan de repente, dejando un vacío que parecía imposible de llenar, sobre todo para sus padres, quienes caminaban abrazados, sosteniéndose uno al otro, como si el mínimo movimiento pudiera romperlos por completo. Y detrás de ellos marchaba algo que llamó la atención de todos: Trueno, el antiguo papagayo que la familia había adoptado tras su rescate de un laboratorio de entrenamiento vocal. Un loro amazónico imponente, de plumaje verde brillante y mirada inteligente, que permanecía posado en el hombro de su antiguo adiestrador con una solemnidad casi humana, como si entendiera perfectamente la gravedad del momento. Y sin embargo, había en sus ojos un brillo extraño, una mezcla de dolor, tensión y algo más, algo que nadie supo descifrar en ese instante, porque todos estaban demasiado ocupados intentando contener su propio sufrimiento. Cuando por fin la procesión llegó al lugar designado, el pequeño ataúd blanco de Gisela fue colocado sobre las cuerdas que lo bajarían a la tierra, y un silencio profundo se apoderó del lugar mientras el pastor comenzaba las últimas palabras. Pero justo cuando la ceremonia avanzaba y los sollozos apagados de la multitud se confundían con el murmullo del viento, un movimiento abrupto rompió la quietud. Trueno, que hasta entonces permanecía quieto en el hombro de su antiguo adiestrador, agitó las alas con fuerza, sorprendiendo a todos, y en un segundo logró volar directamente hacia el ataúd con la determinación de un ave en misión. El murmullo se transformó en exclamaciones de asombro, y los padres de Gisela, aunque sobresaltados, no reaccionaron de inmediato, paralizados por la mezcla de dolor y desconcierto. Y fue entonces cuando Trueno se posó junto al ataúd, extendiendo sus alas de forma protectora sobre uno de los costados, como si temiera que algo o alguien pudiera acercarse a lo que quedaba de la niña que había amado tanto. Porque desde el momento en que llegó a aquella casa, Gisela había sido su refugio, su nueva misión, su compañera de charlas y su consuelo silencioso. Los oficiales intentaron acercarse para sujetarlo, pero Trueno graznó suavemente, un sonido bajo y tenso que hizo que todos se quedaran inmóviles, pues jamás en todos sus años de entrenamiento había desobedecido una orden. Jamás había mostrado agresividad hacia un compañero, y sin embargo allí estaba firme, decidido, como si estuviera defendiendo algo invisible que solo él podía percibir. La multitud observaba atónita mientras el pastor interrumpía sus palabras sin saber cómo continuar ante aquella escena tan inusual, y los niños presentes se aferraban a las manos de sus madres, incapaces de comprender por qué un papagayo lloraba por una niña como si fuera humano, aunque algunos, los más pequeños, afirmaban que lo veían temblar ligeramente, como si el dolor lo atravesara tanto como a cualquiera de los adultos allí presentes. Mientras el silencio se alargaba, Trueno bajó el pico y lo apoyó sobre el ataúd, emitiendo un graznido que desgarró incluso a los oficiales más duros. Pero a los ojos de su antiguo adiestrador, aquel no era un graznido cualquiera. Había una rigidez en su cuerpo, un estado de alerta en la postura de su cabeza, como si además de tristeza hubiera otro motivo detrás de su comportamiento, un motivo que nadie más había notado. Cuando el encargado de la ceremonia intentó continuar, Trueno levantó de pronto la cabeza y emitió un graznido abrupto, corto pero intenso, que resonó entre los árboles del cementerio y provocó que varias aves salieran volando de las ramas cercanas. Un graznido que, para quienes lo conocían, no era un grito de dolor, sino un aviso, una señal, algo que el papagayo había hecho innumerables veces durante sesiones de entrenamiento, cuando detectaba palabras clave o sonidos importantes. Aún así,
Las personas lo interpretaron como parte de su tristeza, pensando que el papagayo lamentaba la pérdida tanto como la familia. Pero su antiguo adiestrador frunció el ceño, observándolo con creciente inquietud, porque conocía demasiado bien ese lenguaje silencioso, esos gestos, esa tensión acumulada en las plumas. Sin embargo, no dijo nada aún porque ¿cómo explicar algo así en medio de un entierro? Así que simplemente se acercó despacio, extendiendo la mano hacia el cuello de Trueno, quien no se movió ni un centímetro, tan firme como una estatua guardiana. Y aunque el hombre le murmuró palabras tranquilizadoras, el papagayo no apartó la vista del ataúd por un segundo, como si temiera que si lo perdía de vista, algo malo pudiera suceder. El entierro continuó lentamente, pero el ambiente era extraño, cargado de una sensación que todos percibían sin entender, como si aquel animal supiera algo que nadie más sabía, como si su comportamiento fuese la sombra de una verdad oculta que se negaba a salir a la luz. Y cuando finalmente el ataúd comenzó a descender, Trueno lanzó un graznido profundamente doloroso y presionó su cuerpo contra la tierra recién removida, negándose a alejarse incluso mientras el público se dispersaba. Así terminó la ceremonia con un papagayo que se negaba a dejar a su niña. Un papagayo que, sin saberlo aún el resto, estaba a punto de revelar un secreto que cambiaría todo. Semanas antes del funeral, cuando la vida de Gisela aún transcurría entre risas, carreras por el jardín y tardes dibujando en su cuaderno de colores, la relación entre la niña y Trueno se había convertido en un misterio tierno para todos quienes los observaban. Pues desde el mismo día en que la familia lo adoptó, aquel papagayo rescatado parecía haber encontrado en ella una razón nueva para existir. Una misión silenciosa que iba más allá del simple afecto que los animales suelen desarrollar por sus dueños. Y aunque nadie pudo explicarlo con precisión, era como si Trueno hubiese reconocido algo en Gisela, una luz, una inocencia o una esencia que le devolvía la calma que había perdido durante los años difíciles de cautiverio, donde había enfrentado ruidos, traumas y situaciones que solo los adiestradores que trabajan con aves inteligentes comprenden en su totalidad. Por eso, cuando llegó a la casa de la niña, todavía se agitaba en las noches, despertándose sobresaltado por ruidos que solo él escuchaba y mirando la puerta como si esperara órdenes que ya no llegarían. Pero Gisela, con su dulzura innata, fue la primera en acercarse a él sin miedo, sentándose a su lado con total tranquilidad y hablándole en voz baja, acariciando su cabeza con manos pequeñas pero firmes. Y fue así como Trueno dejó de agitarse. Desde ese momento, la conexión entre ambos se volvió inseparable. Trueno no toleraba que Gisela saliera de su campo de visión. La acompañaba a todas partes, vigilaba sus juegos desde su percha, dormía frente a su puerta como un guardián milenario. Y aunque sus padres pensaban que esa actitud era simplemente lealtad, su antiguo adiestrador sabía que era algo más profundo, una mezcla de instinto protector y entrenamiento arraigado, porque un papagayo con la historia de Trueno no se vinculaba de ese modo a cualquiera, solo a quienes despertaban su confianza absoluta. Y Gisela, por razones que nadie entendía, lo había logrado. En las tardes después de la escuela, mientras los padres preparaban la cena o conversaban en la sala, podían escuchar la risa de la niña mezclada con los suaves graznidos juguetones de Trueno, quien parecía rejuvenecer junto a ella, volando por el jardín, como si no llevara años cargando cicatrices físicas y emocionales. Y sin embargo, aunque todo parecía perfecto, hubo pequeños detalles que en ese momento pasaron desapercibidos. Señales que más tarde adquirirían un significado inquietante, como la manera en que Trueno ciertos días se posaba rígido en la entrada de la casa, escuchando el aire con una tensión que hacía que su cresta se alzara de inmediato, o como en otras ocasiones se interponía entre Gisela y ciertas personas que visitaban la casa, posicionándose de manera protectora con una mirada fija y analítica que solo los papagayos entrenados para detectar patrones vocales desarrollan. Y aunque sus padres se reían diciendo que Trueno simplemente estaba acostumbrado a su antigua vida, la verdad
era que el papagayo estaba leyendo situaciones invisibles para el ojo humano. La relación entre Gisela y Trueno no solo era profunda, sino también terapéutica para ambos. La niña encontraba en él un amigo fiel, alguien que la escuchaba sin juzgar, que la acompañaba en los días de miedo, tristeza o cansancio. Y el papagayo, por su parte, encontraba en ella un refugio cálido que apaciguaba los recuerdos tormentosos de su cautiverio. Tanto era así que incluso los profesores de Gisela notaron que la niña se veía más feliz desde que Trueno había llegado a su vida, más segura, más risueña, como si aquel papagayo se hubiera convertido en su sombra luminosa. Pero ese equilibrio comenzó a romperse días antes de la tragedia, cuando un extraño comportamiento apareció en Trueno. Ya no dormía tan profundamente como antes. Se quedaba posado frente a la puerta de Gisela durante horas, graznando suavemente hacia la oscuridad del pasillo, como si presintiera una amenaza inminente. Y aunque los padres pensaron que tal vez estaba enfermo o asustado por algún ruido, el veterinario aseguró que estaba sano, que su comportamiento debía tener un origen externo, algo que el papagayo percibía y ellos no. Fue entonces cuando comenzaron a presentarse episodios desconcertantes. Gisela despertaba por las noches diciendo que Trueno la picoteaba con el pico como si quisiera que se levantara o se alejara de su habitación. En otras ocasiones, el papagayo se ponía entre ella y su vaso de agua, derribándolo accidentalmente como si quisiera evitar que lo bebiera. Sin embargo, la familia pensaba que eran simples accidentes, comportamientos inexplicables, pero inofensivos. La tensión aumentó cuando un día Trueno comenzó a seguir a la niñera de Gisela por la casa con una insistencia casi obsesiva, imitando sus palabras, su voz, su entonación. Y aunque la mujer se reía con incomodidad, diciendo que nunca había tenido un papagayo tan interesado en ella, Trueno no se apartaba, graznando a veces en voz baja cuando ella se acercaba demasiado a la niña. Los padres, avergonzados por el comportamiento del papagayo, intentaron corregirlo sin imaginar que aquel instinto que trataban de callar era un aviso silencioso, una advertencia tan clara como un grito que nadie supo interpretar. La noche antes de la tragedia, Trueno se mostró más inquieto que nunca. Volaba de un lado a otro, frente a la puerta de la habitación de Gisela, graznaba hacia la cocina sin razón aparente y se negaba a comer, como si algo dentro de él ya supiera lo que estaba a punto de ocurrir, como si su cuerpo entero se preparara para defender a la niña de un peligro invisible. Cuando Gisela se desmayó repentinamente al día siguiente, la familia pensó que había sido un accidente, un colapso inesperado, una fatalidad imposible de prever, pero Trueno había oído algo que los humanos no, frases susurradas, tonos de voz alterados que les repetiría más tarde como prueba. Porque mientras los padres lloraban y los paramédicos trabajaban a contrarreloj, el papagayo se quedó junto al cuerpo de la niña, imitando su aliento, sus manos, su ropa, como si buscara una respuesta dentro de ella. Y al no encontrarla, lanzó un graznido desgarrador que heló la sangre de todos, un graznido que no era solo tristeza, sino también frustración, furia contenida, y la certeza de que algo terrible había sucedido. Y así, mientras la familia se sumía en el dolor y la confusión, Trueno se convirtió en la única criatura que no aceptó la explicación oficial, la única alma que entendió desde el primer instante que lo sucedido no era natural, que Gisela no había partido por casualidad y que su misión, aquella misión silenciosa que había comenzado desde el día en que la niña lo acarició por primera vez, aún no había terminado. Cuando terminó el funeral y la multitud comenzó a dispersarse, con pasos lentos y miradas lastimadas, el silencio permaneció suspendido en el aire. Un silencio que solo era interrumpido por la respiración agitada de Trueno, quien seguía posado en el ataúd como si cada fibra de su cuerpo se negara a aceptar que debía separarse de ella. Y mientras los oficiales intentaban una vez más acercarse para sujetarlo, el papagayo lanzó un graznido bajo, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro para que todos se detuvieran en seco,
porque ese sonido no era el de un animal fuera de control, ni el de un papagayo herido por el dolor, sino el graznido calculado de un ave entrenada en reconocimiento vocal, una advertencia de que estaba protegiendo algo que consideraba vital. El antiguo adiestrador de Trueno, el único que realmente conocía cada señal, cada gesto y cada matiz del comportamiento del papagayo, observaba la escena con el ceño fruncido, consciente de que había algo profundamente inusual en su postura, la firmeza con la que presionaba su cuerpo contra la madera, la tensión en sus plumas, la forma en que su cresta permanecía alta, captando cada ruido con precisión quirúrgica. Y aunque nadie más parecía notarlo, él sí. Trueno no estaba de duelo. No estaba allí solo por tristeza. Estaba trabajando. Estaba en modo operativo, como si de pronto hubiera regresado a sus sesiones más intensas, a aquellos días en los que repetir una palabra mínima podía significar salvar una vida. Cuando el adiestrador se acercó despacio y pronunció su nombre, con la voz calma que usaba durante los entrenamientos, Trueno giró apenas la cabeza, no lo suficiente para dejar de vigilar el ataúd, pero sí lo justo para mostrar que había escuchado. Y entonces el hombre vio en los ojos del papagayo algo que le heló la sangre, una mezcla de urgencia, frustración y advertencia, una mirada que había visto antes, muchas veces durante sesiones en las que Trueno repetía frases peligrosas, patrones vocales o señales invisibles que solo su oído entrenado podía captar. Y de repente, todo lo que había presenciado desde la llegada al cementerio cobró un significado distinto. Con un impulso nervioso, el adiestrador dio un paso atrás y llamó al jefe de la unidad, quien se acercó sin entender la inquietud creciente en su voz. Mientras tanto, Trueno comenzó a rodear el ataúd no con movimientos desesperados o desorganizados, sino con la precisión metódica que utilizaba cuando seguía un patrón vocal, picoteando cada tabla, cada ranura, cada centímetro de la superficie, hasta que de pronto se detuvo en un punto específico. Presionó el pico contra la madera y emitió un graznido corto, seco, profundo, un graznido que cualquier miembro de la unidad de aves reconocía al instante como señal. La multitud se detuvo. Los murmullos cesaron. Incluso el viento pareció contener el aliento mientras Trueno graznaba de nuevo, más fuerte esta vez, golpeando el ataúd, como si intentara comunicar algo urgente que nadie entendía. Y sin embargo, todos lo percibían como inquietante. El antiguo adiestrador tragó saliva y pronunció una palabra que no había dicho desde el rescate del papagayo. «Muéstrame». Fue un susurro. Pero Trueno reaccionó como si hubiera escuchado un trueno. Se tensó, dio un paso atrás, luego otro hacia adelante y picoteó con mayor insistencia, siguiendo un patrón que solo él podía descifrar hasta que volvió a graznar. Esta vez, con un tono de desesperación que hizo que varios oficiales se miraran entre sí con inquietud. Los padres de Gisela, que observaban la escena con lágrimas aún frescas en los ojos, sintieron como algo se rompía dentro de ellos, como si el mundo, que ya estaba destrozado, comenzara a desmoronarse todavía más, porque aunque no entendían lo que sucedía, sabían que Trueno no estaba actuando sin razón. Ese papagayo, el mismo que había protegido a su hija con devoción absoluta, jamás se habría comportado así si no hubiera algo que lo perturbara profundamente. El jefe de la unidad, confundido pero consciente de la reputación impecable de Trueno, decidió acercarse y tocar el ataúd en busca de algún sonido o detalle, pero no encontró nada. Aún así, la insistencia del papagayo era imposible de ignorar, así que ordenó que se hiciera un perímetro alrededor del área. Mientras Trueno continuaba con su extraño ritual, graznando cada vez que se acercaba al mismo punto, retrocediendo, picoteando, golpeando con el ala. De pronto, en un giro inesperado que dejó sin palabras incluso a los oficiales más experimentados, Trueno se posó al suelo junto al ataúd, puso la cabeza bajo sus alas y lanzó un graznido tan largo y profundo que parecía provenir de lo más antiguo y doloroso de su alma. Pero el adiestrador, que había interpretado ese sonido cientos de veces durante su carrera, lo entendió con absoluta claridad.
Trueno no estaba llorando, estaba reportando, estaba diciendo, algo está mal. La tensión en el cementerio creció como una sombra gigantesca, porque en el rostro de los oficiales comenzó a dibujarse una sospecha terrible. ¿Y si la muerte de Gisela no había sido natural? ¿Y si el papagayo, con su oído infalible, estaba detectando algo que nadie había considerado? Los padres, al escuchar estas suposiciones implícitas en los susurros, sintieron que la tierra se abría bajo sus pies, pero también sintieron algo más, una chispa de duda, porque en los días previos a la tragedia había habido comportamientos extraños, pequeños detalles que habían pasado por alto, y ahora, con Trueno actuando de esa manera, todos esos recuerdos volvieron a sus mentes con un peso insoportable. Cuando el jefe de la unidad habló, lo hizo con la voz grave de quien comprende que está a punto de cruzar un límite inesperado. Ordenó que el ataúd fuera trasladado, que se realizara una inspección, que se permitiera que el papagayo completara lo que estaba intentando comunicar. Y mientras los hombres comenzaban a organizarse, Trueno permaneció firme, inmóvil, con la mirada clavada en el ataúd, como si pudiera ver a través de la madera, como si quisiera proteger no solo el cuerpo de la niña, sino también la verdad que yacía oculta con ella. Una verdad que estaba a punto de salir a la luz y que cambiaría para siempre la historia de aquella familia, de aquel papagayo y de todos los que habían creído que conocían las circunstancias de la tragedia. Trueno había señalado algo, había alertado, había cumplido con su deber, incluso más allá de su rescate, y aunque aún nadie sabía qué había encontrado, todos comprendían ya que este no era un funeral cualquiera, que la niña no era solo una víctima de la vida, sino quizás de algo mucho más oscuro, y que el papagayo que se negaba a alejarse de su ataúd no solo era un doliente, sino que era el primer testigo de una verdad que estaba a punto de explotar. Cuando los oficiales accedieron a trasladar el ataúd nuevamente al laboratorio forense, el ambiente se volvió tan denso que parecía que incluso el aire se resistía a moverse, porque cada paso que daban, cada mirada que intercambiaban, estaba cargada de una mezcla de temor y duda que nadie quería verbalizar. Y mientras los padres observaban cómo levantaban el ataúd con delicadeza casi sagrada, Trueno volaba junto a ellos, tan pegado a la madera que los oficiales tuvieron que pedirle varias veces que se apartara sin éxito, pues el papagayo se aferraba a su misión con una intensidad que ahora todos comprendían que iba mucho más allá del simple duelo. Y cuando el vehículo fúnebre arrancó rumbo al laboratorio, Trueno entró volando sin esperar permiso, posándose junto al ataúd, como si temiera que si lo dejaba solo un segundo, algo pudiera arrebatárselo otra vez. El trayecto fue silencioso, tenso, y solo el sonido del motor y la respiración agitada del papagayo rompían el vacío que llenaba el espacio, mientras el antiguo adiestrador de Trueno, sentado enfrente, no podía apartar la mirada del animal que conocía mejor que nadie, recordando cada entrenamiento, cada sesión, cada momento en que ese papagayo había repetido sonidos que los humanos jamás podrían imitar con tanta precisión. Y ahora entendía que lo que estaba presenciando era exactamente eso. Trueno había detectado algo en las voces alrededor de la niña, algo que no debía estar ahí, algo que explicaba cada graznido, cada aleteo, cada intento desesperado de llamar la atención. Cuando llegaron al laboratorio, los forenses se sorprendieron al ver que un caso ya cerrado y marcado como muerte natural estaba siendo reabierto por insistencia de un papagayo. Pero al ver la expresión grave de los oficiales y el comportamiento inquietante de Trueno, comprendieron que había algo fuera de lo común, así que accedieron a realizar una nueva evaluación. El momento en que abrieron el ataúd fue de reverencia y angustia, porque nadie quería volver a ver el pequeño cuerpo sin vida de Gisela, pero todos sabían que debían hacerlo. Trueno, por su parte, se mantuvo firme con las plumas tensas y la mirada fija, como si esperara una confirmación inevitable de lo que había presenciado. Cuando el cuerpo fue examinado de nuevo, los forenses notaron detalles que habían pasado desapercibidos la primera vez: un leve enrojecimiento en la piel, una marca apenas visible cerca de la boca,
un residuo químico tan tenue que cualquier persona lo habría confundido con restos de medicamentos o limpieza. Pero el foco estaba en las muestras. Con sumo cuidado tomaron muestras de sangre, tejido y contenido gástrico, enviándolas al laboratorio para un análisis detallado. Y mientras trabajaban, el silencio era tan absoluto que podía escucharse el sonido del lápiz al escribir notas y el constante graznido de Trueno, cuya cresta se movía con cada sonido como si analizara todo lo que tenía alrededor. Las horas siguientes fueron una tortura para todos, especialmente para los padres de Gisela, que alternaban entre esperanza y terror, porque cada minuto que pasaba aumentaba la posibilidad de que la muerte de su hija no hubiese sido una tragedia natural, sino un acto deliberado de crueldad, algo que les hacía temblar incluso mientras intentaban mantenerse de pie. Cuando los resultados finalmente llegaron, los forenses tardaron varios segundos en procesar lo que veían, porque allí, en los análisis que nunca debieron haber mostrado nada anormal, aparecía una sustancia que heló la sangre de todos, un tipo de toxina de origen químico extremadamente difícil de detectar, casi indetectable en exámenes rutinarios, un compuesto que podía provocar síntomas similares a un colapso orgánico súbito, haciendo que la muerte pareciera natural. El jefe forense levantó la vista pálido y pronunció las palabras que nadie quería escuchar. Esto no fue un accidente. El silencio que siguió fue tan violento que parecía que el mundo entero se había detenido. Y el padre de Gisela cayó de rodillas cubriéndose el rostro con las manos, mientras la madre soltaba un grito ahogado que resonó en las paredes. Un grito que mezclaba dolor, rabia y un terror inimaginable. Los oficiales intercambiaron miradas tensas, conscientes de lo que esto significaba. Había un culpable, alguien había asesinado a la niña, y el primero en saberlo había sido Trueno. El antiguo adiestrador, con la voz entrecortada, explicó cómo el papagayo había detectado un patrón vocal, cómo había señalado el ataúd, cómo había tratado de advertirles desde el primer instante, y ahora todos comprendían que su comportamiento no había sido un arrebato emocional, sino una reacción profesional, un acto de servicio que el papagayo no había podido abandonar ni siquiera en su rescate. Los investigadores comenzaron a revisar cada detalle, cada nombre, cada persona que había estado cerca de Gisela en sus últimos días, mientras Trueno se levantaba y volaba alrededor de la sala, inquieto, imitando sonidos como si buscara retazos de la verdad. Fue entonces cuando uno de los oficiales mencionó que la niñera había sido la última en ver a la niña antes de que se desmayara, y el comentario cayó como una bomba en la habitación, porque los padres se quedaron inmóviles recordando los comportamientos extraños, los detalles que no habían cobrado sentido antes, las veces en que Trueno se interponía entre ella y Gisela, las veces en que graznaba cuando la mujer la cargaba o se acercaba demasiado. Todo comenzó a encajar con una claridad brutal. Fue en ese momento cuando Trueno, como si hubiera entendido cada palabra, se dirigió hacia la puerta y graznó. Un graznido fuerte y urgente que hizo que todos se miraran entre sí con la sensación de que el siguiente paso ya no era una posibilidad, sino una obligación. Y así, con el sonido de ese graznido todavía resonando en la sala fría del laboratorio, los oficiales comprendieron que el caso había cambiado por completo, que un crimen había sido cometido y que el papagayo, que se negaba a abandonar el ataúd, estaba a punto de llevarlos directamente hacia la verdad que todos temían descubrir. El amanecer del día siguiente llegó con un silencio denso que parecía envolver a todo el pueblo, un silencio que no era de paz, sino de expectación, como si cada rincón aguardara a que la verdad terminara de salir a la luz. Y mientras las primeras luces atravesaban las ventanas empañadas de la estación de policía, el capitán Quintero revisaba una y otra vez los archivos que habían recuperado la noche anterior, incapaz de ignorar la mezcla de culpa y rabia que le hervía bajo la piel, porque cuanto más leía, más entendía que la muerte de Gisela no había sido un accidente ni una tragedia aislada, sino la consecuencia final de una cadena de errores humanos, negligencias y silencios peligrosos que habían permitido que,
La mujer que ahora estaba esposada en la sala de interrogatorios operara impunemente durante meses. Mientras tanto, Trueno, exhausto pero alerta, permanecía posado cerca del escritorio con la cabeza apoyada bajo el ala, pero los ojos abiertos, vigilantes, como si temiera que algo o alguien volvieran a arrebatarle aquello por lo que había luchado desesperadamente. Y cada vez que alguien pasaba cerca de la puerta, su cresta se erguía y un graznido bajo recorría su pecho, señal de que aún no había terminado su trabajo. En el interrogatorio, la detenida finalmente rompió su silencio tras horas de presión psicológica, no con confesiones directas, sino con frases sueltas que los oficiales tuvieron que unir como piezas de un rompecabezas macabro hasta que lograron reconstruir la ruta exacta que la llevó a acercarse a Gisela la tarde en que ocurrió todo. Y cuando por fin dijo las palabras «ella era un estorbo», un escalofrío recorrió a todos los presentes, porque significaba que no era la víctima inocente y azarosa que todos habían imaginado, sino una niña que sin querer había sido el obstáculo en un plan de resentimiento acumulado que nadie había percibido. Al mismo tiempo, en el exterior de la estación, las calles comenzaban a llenarse de vecinos que, al conocer la noticia de la captura de la responsable, habían salido en silencio llevando flores, velas y pequeños dibujos hechos por los niños de la escuela a la que Gisela solía asistir, transformando la plaza en un memorial vivo que parecía crecer minuto a minuto. Y entre todos esos rostros había llanto, pero también una determinación colectiva que hacía años no se veía en un pueblo acostumbrado a tragar injusticias sin alzar la voz. El capitán, sabiendo que necesitaban pruebas concretas para cerrar el caso sin dejar espacio a la duda, ordenó un operativo urgente hacia la casa de la niñera descrita por los detalles emergentes. Y aunque algunos agentes dudaron en llevar a Trueno debido a su agotamiento, el papagayo se levantó en cuanto oyó la palabra «casa», voló hacia la puerta con decisión y dejó en claro, con un solo aleteo de su cuerpo, que no aceptaría quedarse atrás. Así que lo subieron a la patrulla entre miradas respetuosas. Al llegar al lugar, un sitio modesto y aparentemente inofensivo, que olía a limpieza reciente y abandono emocional, Trueno salió volando del vehículo incluso antes de que alguien pudiera detenerlo y se dirigió hacia una esquina cubierta por muebles viejos y cajones apilados, los cuales comenzó a picotear con desesperación, como si supiera exactamente lo que estaba buscando. Y cuando los agentes retiraron el material, encontraron una pequeña caja con restos de la toxina, recibos sospechosos y notas que confirmaban cada una de las motivaciones de la detenida, así como la razón por la que Gisela había sido marcada. Ella había oído accidentalmente una conversación privada de la niñera sobre planes sombríos cuando jugaba en la casa, y aunque la niña no comprendió lo que había escuchado, la mujer sí la vio como una amenaza. Mientras los oficiales tomaban fotos y guardaban la evidencia, Trueno comenzó a graznar suavemente, frotando su pico contra un pequeño objeto tirado en el suelo, y cuando lo levantaron, vieron que era un prendedor en forma de estrella, el mismo que Gisela solía llevar en su mochila, por lo que dedujeron que ella había estado allí en algún momento, que quizá había intentado esconder algo o que la niñera lo había tomado como trofeo, y que Trueno, al reconocerlo, estaba reviviendo cada segundo de aquella conexión perdida. Esa misma tarde, con toda la evidencia asegurada y el caso prácticamente cerrado, el capitán Quintero reunió a la prensa y anunció que la muerte de Gisela no quedaría impune y que el pueblo podría por fin empezar a sanar. Pero cuando le preguntaron por Trueno, su mirada se suavizó como pocas veces ocurría y dijo que sin él quizá nada de esto habría salido a la luz, que el papagayo no solo había señalado al responsable, sino que había llevado la investigación mucho más lejos de lo que cualquier humano habría podido. Y mientras sus palabras se transmitían por la televisión local, Trueno se encontraba de nuevo frente al ataúd cerrado de Gisela, descansando su cabeza sobre la madera, como si contara los latidos de un corazón que ya no estaba, y sin moverse, sin hacer ruido, pero con una lealtad tan inmensa que desgarraba el aire. Cuando cayó la noche, la familia de la niña se acercó a él y la madre,
Todavía temblando de dolor, se arrodilló para acariciar el lomo del papagayo, susurrándole que su hija siempre lo quiso, aunque apenas lo conocía, porque ella tenía un don para entender a quienes sufrían en silencio. Y fue entonces cuando Trueno, por primera vez desde que la tragedia comenzó, levantó lentamente la cabeza, miró a la mujer con ojos brillantes y apoyó su ala en su mano en un gesto que rompió definitivamente en llanto a todos los presentes, pues parecía la promesa silenciosa de que aunque no había llegado a tiempo para salvar a Gisela, sí había logrado salvar su verdad. Esa noche, mientras los oficiales se retiraban y el pueblo intentaba dormir después de una jornada devastadora pero liberadora, el capitán escribió en su informe final que la niña había sido valiente sin saberlo y que el papagayo había sido su guardián, incluso más allá de la muerte. Y aunque era un documento formal, cada palabra parecía un homenaje, un reconocimiento a una historia que los había cambiado a todos para siempre. Y en los días siguientes, el pueblo entero habló de Trueno como un héroe emplumado, un ser que con su voz imitada y su lealtad inquebrantable había traído justicia donde solo había dolor. Los padres, aunque rotos, encontraron un poco de paz al saber que la conexión entre su hija y el papagayo había trascendido la vida misma, convirtiéndose en una leyenda que se contaría por generaciones, recordando que a veces los testigos más fieles no hablan con palabras humanas, sino con graznidos que resuenan en el corazón. Cuéntenme en los comentarios, ¿tienen un loro, una cotorra, un perico o alguna ave en casa? ¿O les gustaría tener un amigo fiel como Trueno? Me encanta leer sus historias. Si esta historia los emocionó, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse más historias increíbles de nuestros queridos loros y otros animalitos. Nos vemos en el próximo video. Un cariñito para sus emplumados.